Bienvenidos. Esto es el Español Digital, la verdad sin complejos, nuestro programa La Lupa. Y yo soy Paco Vendala. Hoy quería hacerles una pregunta. ¿Saben ustedes de alguien que habiendo podido huir o salir de una dictadura haya regresado a ella? ¿Saben ustedes de alguno que teniendo que irse de su país porque de pronto se ha instaurado una dictadura, al cabo de unos años haya vuelto a vivir en ese país, en esa dictadura, estando la dictadura de la que se fue vigente? Pues es que a lo mejor no es una dictadura, porque claro, nadie es tan tonto como para salir de una dictadura, huir de una dictadura y volver a ella, ¿no? A residir. ¿O es que no era una dictadura? Bueno, vamos a ver lo que pasó. Aquí dicen que hubo una dictadura que duró casi 40 años y que al parecer era la dictadura de un dictador que se llamaba Francisco Franco. Pero entonces, ¿por qué muchos de los que opinaban así y dijeron que era así volvieron a ella? ¿Es que a lo mejor no era una dictadura? De todos los que al final de nuestra contienda 36-39 salieron, que no fue medio millón, se habla de unos 150.000 aproximadamente, los historiadores más serios. En 6 meses regresaron prácticamente el 75%, estaban en Francia. ¿Por qué? Porque habían salido víctimas de una propaganda abyecta, falsa, mentirosa, como todas las propagandas, de parte del Frente Popular, que les decían que es que los nacionales les iban a comer con patatas fritas. Cuando se dieron cuenta de que eso no era verdad por los familiares que quedaron aquí, regresaron. Pero es verdad que hubo muchos que se quedaron y se fueron después, con la Segunda Guerra Mundial, a Hispanoamérica, al norte de África, porque aquí parece ser que había una dictadura, pero al cabo de unos pocos años empezaron a volver a la dictadura. Vamos a ver algunos de los más significativos. He elegido solamente unos cuantos, hay miles. Vamos a ver al general Vicente Rojo Lluch, ya saben quién es, fue el general más importante posiblemente del bando Frente Populista. Era un canalla, eso sí, pero bueno, pues regresó a España a la dictadura en 1957. Enterado Franco de que regresaba, había solicitado permiso a la embajada correspondiente, dijo lo que vemos ahí, no sé por qué no ha vuelto antes. Cuando llegó a España, Franco lo recibió en el Pardo, en privado, y estuvieron charlando un tiempo. Se dice que cuando ya se despedía de él Vicente Rojo y se había dado media vuelta, Franco le volvió a llamar y le dijo: Vicente, pero yo fui quien ganó. Murió en el 66 en Madrid sin ningún problema. Otro, el coronel Segismundo Casado, el que termina entregando Madrid, el que termina dando un golpe de estado militar a los propios frente populistas, junto con el socialista Julián Besteiro. Por cierto, hoy se olvidan las cosas. Bueno, pues Segismundo Casado regresó en el 61 con su familia, murió en España en el 68, encantado de la vida, en una dictadura. El siguiente es Enrique Castro Delgado. Este era un comunista recalcitrante. Es el creador del Quinto Regimiento Comunista, que era una unidad de instrucción de mandos comunistas que se instala en el convento de Franco Rodríguez, allí donde se formaron la mayoría de los comunistas que participan en la guerra como mandos militares. Era un prosoviético tremendo. Fue el que manda asesinar en el cuartel de la montaña a la mayoría de los que se cogieron prisioneros una vez fracasado el alzamiento en Madrid. Bueno, se fue a la Unión Soviética. De la Unión Soviética logró salir en el 47. No volvió a aquella dictadura, pero sí volvió a la dictadura de Franco en el 64, después, por cierto, de colaborar con la Embajada Española en La Habana durante varios años. Murió en el 65, vino un poco enfermo. Pudo venir antes, por los indultos. Otro más, el general Gamir Ulibarri Mariano, se marchó a Francia
Allí los alemanes lo dejaron vivir, no lo llevaron a Dachau como a otros. Estaba enfermo entonces. Bueno, este regresa a España en 1955. Uno de los generales también más importantes del bando Frente Populista. Bueno, pues murió en el 62 en la dictadura. El coronel Villalba Rubio, que estando en la conspiración para el alzamiento, era el jefe militar, el mando militar más importante de Barbastro, se arrugó en último momento y fue el causante de los terribles asesinatos, entre ellos de los seminaristas de Barbastro, a manos de los Frente Populistas. No lo impidió. Bueno, regresó a España en 1950. Es decir, apenas 10 años después de terminada la guerra, regresó a la dictadura de Franco. Francisco López de Goicoechea era magistrado, jurista, político, Frente Populista, era socialista, pues este regresa en el 64, murió en el 73. Juan López Sánchez, miembro del grupo anarquista Solidaridad, secretario del Comité Nacional de la CNT. También, pues regresó en el 67 y encima colaboró con la organización sindical de la dictadura franquista. Murió en el 73 en España, claro. Alberto Jiménez Fraud, este era profesor, pedagogo, era comunista, pues regresó en el 63. Había estado contratado por la ONU como traductor en Ginebra. Victorino Macho, escritor, fue el precursor de la escultura contemporánea española. Este regresa en el 52, se instala en su casa, en su taller, en Toledo, y en el 64 la dictadura de Franco lo nombra caballero Gran Cruz de la Orden de Isabel la Católica. Ya sabemos que es la medalla más alta que tiene España, aunque es verdad que se le da a cualquiera. Lo hemos visto hace poco. Otro que regresa a la dictadura, Enrique Moles Ormella, farmacéutico, químico, físico. Este regresa en 1941 y fue puesto en libertad en el 45, no tenía delitos de sangre. Fue el creador del Premio Nacional de Investigación Enrique Moles, que se dio por la dictadura franquista, se crea en honor a sus descubrimientos, a su labor. Regresó en el 45, como hemos dicho, y murió en el 53, encantado de la vida. Vamos a ver otros más. Santiago Ontañón, escenógrafo, dramaturgo. Este regresa también en el 50, retoma su carrera. Participó en decenas de películas de los años 60 y 70. Por ejemplo, en El Verdugo es el que hace parte de los escenarios. Murió en el 89. Bueno, parece que ya había acabado la dictadura, pero desde luego, desde el año 50 vivió, trabajó y disfrutó de la dictadura de Franco. José Trueta Raspal, científico, médico. Este regresa a Cataluña en el 66. Vive a caballo entre Barcelona y Gerona. Murió en el 77. En la dictadura. Manuel Atolaguirre Bolín. Este era poeta, guionista, cineasta, pertenecía a la generación del 27, comunista acérrimo. Bueno, pues regresó a la dictadura en 1950. Nadie le dijo nada, no tenía delitos de sangre. Trabajó como periodista y guionista. Fue premiado en Cannes, aquí nadie le puso problemas. Murió en un accidente de tráfico, desgraciadamente, en el 59 junto a su mujer. ¿Cuándo qué? Cuando volvía del Festival de Cine de San Sebastián. El Festival de Cine de San Sebastián lo crea la dictadura de Franco. Otro más, Manuel Andújar Muñoz, escritor comunista. En el 67 vuelve a Madrid, sin ningún problema, a la dictadura franquista. Murió en el 94. José Bardasano Baós, pintor, miembro de las JSU, la parte más radical, si es que podía ser, del Partido Comunista. Pues este regresa en el 60. Continuó exponiendo su obra, recibiendo numerosos galardones nacionales de la dictadura franquista e internacionales, y murió en el 79.
otro que regresó a la dictadura del que se había ido. Javier Berenguel Llobet, escritor, un separatista de tomo y lomo, pues en el 54 vuelve a la dictadura franquista y se instala en Cataluña, donde fundó el Club dels Novel·listes, en el que radicaron muchos de los escritores de entonces, que por supuesto se expresaban en catalán. Otro que regresó a la dictadura franquista. Pedro Calders Soriñols, escritor, también separatista acérrimo en el 62, estaba en España en la dictadura franquista. Por cierto, que le dieron el premio Sant Jordi de novela en catalán. Siguió publicando en catalán en la dictadura franquista, murió en el 94. Rafael Dieste González, escritor comunista y separatista, este lo tenía todo. En el 61 vuelve a España, se instala en La Coruña y un año después publica en la editorial Galaxia, consagrada a exclusivamente autores en lengua gallega, en dialecto gallego, una reedición ampliada de una obra suya anterior. En el 70, en plena dictadura franquista, terrible, ingresó como miembro del número de la Real Academia Galega. Por cierto, la Real Academia Galega que se había fundado durante la terrible dictadura franquista. Falleció en Santiago de Compostela en el 81. Vamos a seguir, si es que es interesante. Arturo Duperier Valesa, físico. En el año 37 fue el representante de España, de la España Frente Populista, en París, en la Conferencia Internacional de Cronometría y Meteorología. Era un cerebrito, sin duda. Bueno, en el 53 vuelve a España y de inmediato le dieron la cátedra de radiación cósmica en la Universidad de Madrid, en la Complutense. Y fue elegido en el 58 miembro numerario de la Real Academia de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales de Madrid, de España. Falleció en el 59. Otro que volvió a la dictadura. Y por último hemos elegido a este como muchos más. Carlos Fonseré Carrió, cartelista, anarquista. Bueno, este tardó un poquito más. En el 73, con Franco aún vivo, regresó a España, a Gerona. Vuelvo a hacerles la pregunta. ¿Saben ustedes de alguien que, habiendo huido de una dictadura, haya regresado a ella? ¿Saben ustedes de alguno de los que salió de la Unión Soviética o de la Europa del Este que pudo romper de alguna manera u otra aquel telón de acero terrible, que volviera a él estando todavía vigente? No, y yo no conozco a ninguno. Pero aquí resulta que había una dictadura de la cual salieron muchos pitando, pero al cabo de 4, 5, 10 años o 15 como mucho, volvieron a ella, a instalarse aquí, donde pudieron disfrutar de los beneficios de aquella dictadura tan terrible. Así se está escribiendo la historia. Gracias por seguirnos. Españoles, viva siempre España.